Hola, hola, mis apasionados por las series turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas que nos hacen suspirar. Soy y estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca el corazón a todos, ese sentimiento que nos hace vibrar, que nos hace reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla, el amor, sí, el amor. Y no cualquier amor, sino ese amor a la turca, ese que viene con miradas profundas, declaraciones apasionadas y dramas que nos dejan sin aliento. En este vídeo nos vamos a enfocar en esas series que nos han demostrado que el amor, a veces, es una lucha, otras veces una dulce melodía, pero siempre, siempre una fuerza imparable. Vamos a explorar esas historias que nos han robado el aliento, protagonizadas por parejas que han quedado grabadas en nuestros corazones, con esos actores que nos enamoran con cada gesto. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor imposibles, de los triángulos amorosos que te hacen sufrir, y de los finales felices que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja, entonces este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este es un espacio creado para compartir nuestra pasión por las series turcas. Si te gusta el contenido, si te entretiene, o si simplemente quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a darle amor a este canal, así como las series que vamos a ver hoy nos dan amor a nosotros. Ahora sí, preparen sus pañuelos, porque hoy nos vamos a emocionar juntos. Comencemos hablando de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, esa serie que no solo nos regaló una trama adictiva, sino que también nos obsequió la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta telenovela, que pertenece al género de comedia romántica, nos sumerge en la vida de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, una ambición que se ve truncada por una beca revocada. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre de negocios consumido por el trabajo, cuya vida ordenada y controlada está a punto de tomar un giro inesperado. El destino, o más bien un peculiar contrato, une sus caminos en una farsa que rápidamente se convierte en algo mucho más profundo, un sentimiento que ninguno de los dos esperaba encontrar. Lo que hace tan especial a Senkalkapm es la forma en que aborda el amor, mostrándolo en todas sus etapas y complejidades. Vemos cómo Eda y Serkan, dos personas con mundos completamente diferentes y personalidades opuestas, aprenden a ceder, a confiar y a abrir sus corazones el uno al otro. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones incómodas y diálogos ingeniosos que nos hacen reír a carcajadas, pero también de instantes cargados de emoción, que nos hacen creer en el poder del amor verdadero, en esa conexión que trasciende las barreras sociales y los prejuicios. La actuación de Hande y Kerem es simplemente sublime, la química entre ellos traspasa la pantalla y nos hace suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada sonrisa. No es solo la actuación, sino también la forma en que sus personajes se desarrollan a lo largo de la serie, cómo aprenden a superar sus propios miedos e inseguridades para estar juntos, lo que nos hace conectar tan profundamente con su historia de amor. Hay algo muy especial en la forma en que se miran, en la manera en que se comprenden, y eso es lo que ha hecho que esta pareja sea tan icónica en el mundo de las series turcas, una representación de ese amor que todos anhelamos. Además, la banda sonora de la serie es encantadora y acompaña a la perfección cada momento, desde las escenas más románticas hasta las más dramáticas, haciendo que la experiencia sea aún más emotiva y envolvente. Y si a eso le sumamos el encanto de los paisajes turcos, con sus calles empedradas, sus vistas al Bósforo y sus hermosas casas, los vestuarios cuidadosamente seleccionados y los decorados elegantes, tenemos una serie que es un deleite para los sentidos, un verdadero festín visual que nos transporta a otro mundo. Es de esas series que te dejan con una sonrisa tonta en el rostro y un calorcito en el corazón, una sensación de bienestar y esperanza que nos acompaña mucho después de que termina el episodio. Siguiendo con nuestra lista de amores turcos inolvidables, tenemos que hablar de Kara Sevda, o Amor Eterno, una serie que nos enseña que el amor, a veces, no es suficiente, que hay fuerzas externas, circunstancias y decisiones que pueden truncar incluso los sentimientos más profundos y verdaderos. Esta telenovela, perteneciente al género dramático, nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, un muchacho brillante y trabajador que lucha por abrirse camino en la vida. Por otro lado, tenemos a Nihan Sezin, una joven de familia adinerada que lucha por su independencia, por no ser solo un objeto más en los planes de su familia. Su amor nace en la adolescencia, un sentimiento puro e intenso, un amor juvenil que desafía las diferencias sociales y los prejuicios.
Pero su relación se ve truncada por las presiones sociales y los oscuros secretos familiares, maquinaciones y traiciones que los separan y los llevan por caminos diferentes. Karasevda es una historia de amor trágica y conmovedora, que nos muestra las dificultades que pueden surgir cuando el amor se enfrenta a barreras insuperables. Nos muestra cómo el destino puede ser cruel y cómo el pasado puede perseguirnos, afectando nuestras decisiones y nuestro presente. La serie también explora temas como la venganza, el poder, la ambición y la lucha de clases, creando un drama complejo y fascinante. Lo que hace especial a esta serie es su capacidad para hacernos sentir cada emoción, desde la felicidad del primer amor hasta el dolor de la separación, desde la esperanza hasta la desesperación. La interpretación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es magistral, logrando transmitir la profundidad de sus personajes y el tormento que viven. Cada mirada, cada gesto, cada lágrima nos hace sentir el sufrimiento de Kemal Inyan. La serie tiene una estética oscura y melancólica que complementa perfectamente la historia, con escenarios que reflejan la angustia y el dolor de los personajes, y la banda sonora es simplemente desgarradora, melodías que penetran en el alma y acentúan la tragedia de su historia. Karasevda no es una serie fácil de ver, porque nos hace sufrir, nos hace llorar, pero también nos hace reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que creemos y por las personas que amamos, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Es una historia que se queda grabada en la memoria y que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser un camino lleno de espinas, un camino que nos lleva a lugares inesperados y nos cambia para siempre. Ahora, cambiamos un poco el ritmo y nos sumergimos en el mundo de Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador, una serie que nos enseña que el amor puede encontrarse en el lugar más inesperado y que el camino al corazón puede estar lleno de aventuras, risas y malentendidos. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, una muchacha alegre y creativa que sueña con ser escritora. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su familia, un hombre independiente y apasionado que ha recorrido el mundo. El destino los une en un juego de mentiras y malentendidos que poco a poco se convierte en un romance apasionado, una historia de amor que florece en medio del caos y la confusión. Lo que hace especial a Erkenci-Kuş es su frescura y su humor, su capacidad para hacernos reír y suspirar al mismo tiempo. La serie está llena de situaciones divertidas, personajes entrañables y diálogos ingeniosos que nos hacen reír a carcajadas, pero también de momentos románticos y emotivos que nos tocan el corazón. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su capacidad para transmitir la inocencia y la pasión de sus personajes es admirable, nos hacen creer en el amor a primera vista y en la magia del destino. La serie está llena de momentos románticos que nos hacen suspirar, desde las miradas robadas hasta los besos apasionados, pero también de escenas de acción y aventura que nos mantienen pegados a la pantalla, una combinación perfecta que hace de Erkenci-Kuş una serie única. Además, la serie tiene una estética colorida y vibrante, que refleja la personalidad de sus personajes y la energía de la ciudad de Estambul, una explosión de color y alegría que nos hace sentir bien. Erkenci-Kuş es una serie ideal para aquellos que buscan una historia de amor ligera y divertida, que les recuerde que el amor puede ser una aventura emocionante, una oportunidad para crecer y descubrirnos a nosotros mismos. Pasando a otro drama impactante, no podemos dejar de mencionar Çukur, o El Pozo, una serie que mezcla acción, drama y romance de una manera magistral, creando una historia que nos mantiene al borde del asiento. Esta serie nos introduce en el peligroso mundo del barrio de Çukur en Estambul, un lugar controlado por la familia Koval, una familia poderosa y respetada, pero también envuelta en la violencia y la delincuencia. La serie nos cuenta la historia de Yamak Koval, un joven que regresa a su hogar para asumir el liderazgo de su clan, un hombre que busca escapar de su pasado, pero que se ve obligado a abrazar su destino. Yamak deberá luchar contra una serie de enemigos que amenazan su familia y su territorio, en una guerra de pandillas sin cuartel. En medio de toda esta vorágine de violencia y traiciones, Yamak encuentra el amor en Sena, una psicóloga que intenta ayudarle a sanar sus heridas del pasado, una mujer que ve más allá de su fachada de hombre duro y descubre su corazón noble. Si bien Çukur no es una serie romántica en el sentido tradicional, el amor que Yamak y Sena sienten el uno por el otro es un pilar fundamental de la historia, un refugio en medio del caos y la violencia, una luz en la oscuridad. Su romance es un oasis de esperanza en un mundo lleno de desesperación. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza que nos impulsa a luchar, a proteger a nuestros seres queridos y a encontrar la esperanza en medio de la desesperación, una demostración del poder sanador y transformador del amor.
La actuación de Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizek-Deniz es intensa y conmovedora, logrando transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de sus personajes. Cada mirada, cada abrazo, cada palabra nos hace sentir la profundidad de su amor. La serie tiene una estética oscura y urbana que complementa perfectamente la historia, con escenarios que reflejan la crudeza y la peligrosidad de Kukur, y la banda sonora es simplemente épica, melodías que acentúan la intensidad de las escenas de acción y la emotividad de los momentos más íntimos. Kukur es una serie que nos atrapa desde el primer episodio y nos hace reflexionar sobre el poder de la familia, la lealtad y el amor en un mundo lleno de peligros, una historia que nos deja pensando sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que conllevan. Finalmente vamos a hablar de Aşk Memnu o Amor Prohibido, una serie que nos muestra que el amor, a veces, puede ser una tentación irresistible, una fuerza que nos arrastra a lugares oscuros y peligrosos. Esta telenovela dramática nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre viudo y adinerado, para escapar de su pasado, de una vida llena de carencias y humillaciones. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven atractivo y carismático que despierta en ella una atracción prohibida que pone en peligro la estabilidad de toda la familia. Aşk Memnu es una historia de amor pasional y prohibido, que nos muestra las consecuencias que pueden acarrear nuestros actos cuando nos dejamos llevar por la tentación, las decisiones que tomamos en momentos de debilidad y cómo éstas pueden afectar nuestras vidas y las de los demás. La serie está llena de intriga, secretos y traiciones, y nos hace cuestionar los límites del amor y la moralidad, la delgada línea entre el deseo y la prohibición. La actuación de Beren Saat-Ikwan Tatltu es magnífica, logrando transmitir la complejidad y la profundidad de sus personajes, la lucha interna de Biter entre el deseo y la moral, la inmadurez de Belul, todo esto magistralmente interpretado. La serie tiene una estética elegante y sofisticada que complementa perfectamente la historia, con escenarios lujosos que reflejan el mundo de la alta sociedad turca y la banda sonora es simplemente cautivadora, melodías que acentúan la pasión y el drama de la historia. Aşk Memnu es una serie que nos hace reflexionar sobre el poder del deseo y las consecuencias que puede traer consigo, una historia que nos deja pensando durante mucho tiempo sobre la naturaleza humana y los límites del amor. Y así llegamos al final de este recorrido por los amores turcos que nos han robado el corazón. Hemos visto historias de amor dulces, divertidas, trágicas e imposibles, pero todas ellas con un denominador común, la pasión y la intensidad que caracterizan a las telenovelas turcas, una muestra del poder del amor para hacernos reír, llorar, suspirar y reflexionar. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo recordando estas historias inolvidables, estas parejas que se han quedado grabadas en nuestra memoria y que nos han hecho creer en el poder del amor. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños y a creer en la magia que nos rodea, una fuerza que nos hace humanos y que nos conecta con los demás. Si hay alguna serie que me haya faltado mencionar, o si quieren compartir sus opiniones sobre las que hemos visto hoy, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima, mis apasionados por las series turcas. Que el amor los acompañe siempre.